Bien, buenas noches chicos, iniciando de nuevo con un tema. Esta vez vamos a hablar de lo que son los inhibidores de las bombas de protones y de los bloqueadores H2, ¿no? Que son también fármacos que se utilizan para algunas patologías del sistema digestivo. ¿No? Empezamos con los inhibidores de las bombas de protones. Estos inhibidores de las bombas de protones vienen a ser profármacos que requieren para activarse un pH muy ácido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de profármacos, significa que son fármacos inactivos. Cuando nosotros los tomamos en una cápsula o una tabletita, estos son fármacos inactivos, que necesitan un medio, que puede ser básico o ácido, para recién pasar a su forma activa y realizar la acción farmacológica que se necesita, ¿no? Pero mientras está en una cápsula, en una tabletita, no tienen ninguna acción farmacológica, por eso son profármacos que requieren para activarse, en este caso, un pH ácido, ¿no? Que son los inhibidores de las bombas de protones. Estos profármacos, ¿no? O VIP y IBP, son ligeramente lipofílicos. Eso les permite, pues, atravesar la membrana celular, ¿no? Y poder llegar al lugar donde van a realizar su acción. En este caso, estos inhibidores de las bombas de protones van a realizar su acción en la célula parietal, ¿no? Que es una de las células que forman las paredes del estómago. Por ejemplo, acá tenemos el estómago y si se saca una pequeña porción de él, ¿no? En una de las paredes del estómago, entonces podemos observar acá su estructura, ¿no? Cómo está formada o cómo está conformada. Dentro de esta mucosa, de este músculo, encontramos células. Varios tipos de células que tienen funciones diferentes, ¿no? Entre ellas encontramos las células de recubrimiento de la superficie, célula regenerativa, célula mucosa del cuello, la célula oxíntica o la célula parietal, que es la que va a segregar el ácido clorhídrico, es la responsable de la segregación del ácido clorhídrico, la célula simógena y la célula enteroendocrina, ¿no? Entonces, la principal, la que segrega el ácido clorhídrico, es la célula parietal. Estos fármacos van a llegar a esta célula parietal y van a inhibir esa segregación del ácido clorhídrico. ¿Cuáles son esos fármacos que forman los inhibidores de las bombas de protones? Tenemos el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el rabeprazol y el esomeprazol, que son los más conocidos, pero dentro de ellos los más usados es el omeprazol y el lansoprazol, ¿no? En algunos casos el pantoprazol. Como les mencioné anteriormente, los otros no significa que no se usen, sino que sí se usan, pero en menor proporción. Aquí vemos su farmacocinética, generalmente la biodisponibilidad de cada uno de ellos. La biodisponibilidad, por ejemplo, del omeprazol es en un 30 a un 40%, el esomeprazol es en un 64 a un 90%, el lansoprazol en un 80-85%, el pantoprazol en un 77% y el rabeprazol en un 52%. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo habíamos estudiado en las clases anteriores. Cuando hablábamos de la biodisponibilidad, es el porcentaje o la disponibilidad de fármaco que se va a tener para realizar su acción, porque se acuerdan que había un porcentaje que se perdía en el hígado debido al efecto del primer paso, ¿no? Se metabolizaba un pequeño porcentaje del fármaco que podía ser un 10, un 20% o mucho más, dependiendo del tipo de fármaco. Entonces, estos fármacos, estos porcentajes biodisponibles que observan ustedes aquí, son los que han quedado después de un metabolismo hepático, ¿no? Quiere decir que en el caso de los omeprazol se ha perdido o se ha eliminado en un 70 o un 60% en el hígado, ¿no? Se ha perdido ese porcentaje, entonces lo único que ha quedado es un 30 o un 40% de fármaco disponible. En un omeprazol se ha perdido pues en un 36%, en un 10%, y eso es lo que ha quedado de porcentaje, ¿no? El lansoprazol en un 80-85% quiere decir que se pierde o se metaboliza en un 20 o un 15%, el pantoprazol en un 23% y el rabeprazol en un 48%, ¿no? Entonces, ese es el porcentaje que queda disponible. Entonces, sabemos que cuando hablamos de biodisponibilidad es lo que queda de fármaco para realizar su acción, pero cuando pasa a la sangre, estos porcentajes de fármaco que quedan, de un 100% de ellos,
un grupo, un pequeño porcentaje se va a unir a proteínas y otro porcentaje va a retener el efecto farmacológico, ¿no? Entonces, casi, como ven acá en unión a proteínas, casi un buen porcentaje de ellos se unen a proteínas, ¿no? Casi en un 95 a un 98%. Quiere decir que el resto de lo que queda es el que va a tener la actividad farmacológica. ¿Qué nos quiere demostrar esto? ¿O qué nos quiere decir? Que estos fármacos, como es un pequeño porcentaje el que va a tener la efectividad farmacológica y el resto, y es un buen porcentaje el que se va a quedar unido a proteínas, quiere decir que estos de aquí se van a ir separando de las proteínas poco a poco. Por lo tanto, nos indica que el fármaco debe de tomarse una vez al día. Porque si hablamos que su unión a proteínas es en un 50% y el otro 50% va a realizar su acción, podemos hablar de un fármaco que se puede administrar en 2 veces al día o 3 veces al día, ¿no? Entonces, esto también nos indica que este fármaco se debe de tomar solamente una vez al día. Su metabolismo es hepático, ¿no? Y su excreción es renal. Indicaciones. Están indicados, pues, en el tratamiento de úlcera gastroduodenal. Ya les había mencionado anteriormente, úlcera gastro cuando hay en el estómago y cuando hay en la porción del duodeno, ¿no? Hablamos también que está indicado en el reflujo gástrico o el famoso ERGI. También el síndrome de Zollinger-Ellison, que les había mencionado de que es un pequeño tumor que está en la cabeza del páncreas y esto al presionar el estómago provoca de que haya una mayor segregación de gastrina. Esta gastrina provoca la estimulación de la formación del ácido clorhídrico y por lo tanto puede provocar una gastritis, ¿no? Si se corta, vuelven a entrar, por favor. También en la prevención y tratamiento de úlceras provocadas por antiinflamatorios o AINES, ¿no? Que generalmente los toman aquellas personas que padecen de artritis o artrosis. Y también en el caso de infecciones por Helicobacter pylori. Aquí hay un pequeño cuadrito que les mencioné, las concentraciones de los fármacos para el tipo de enfermedades, un tratamiento, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener en consideración. Su mecanismo de acción, estos fármacos, estos inhibidores de las bombas de protones, van a inhibir las bombas de protones. Esta célula parietal, como lo observan ustedes aquí, ¿no? En el borde de la célula tienen receptores. Un receptor de la gastrina, un receptor de la acetilcolina, un receptor de la histamina, ¿no? Que van a permitir que cuando la histamina se una a sus receptores, cuando la acetilcolina se una a su receptor, la gastrina se una a su receptor, provoquen la formación del ácido clorhídrico. Entonces también ahí están las bombas de potasio, ¿no? Que estas van a permitir que haya un intercambio de salga el hidrógeno y entre el potasio, estas bombas de aquí, y también el cloro también va a ser segregado y eliminado aquí en la parte exterior de la célula, ¿no? En estos pequeños canalículos que pueden observar ustedes. En este canalículo de aquí se van a formar el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué van a hacer estos inhibidores de las bombas de protones? Estas son las bombas de protones. Estas bombas de protones, como les dije, van a permitir que salga el hidrógeno a esos canalículos y el potasio que se encuentra acá afuera de las células entre a las células. Entonces, cuando este hidrógeno sale por la acción de estas bombas de protones, por otro lado sale el cloro y se unen acá afuera y forman el ácido clorhídrico. Pero estos inhibidores de las bombas de protones van a bloquear esta bomba de aquí. Entonces, al bloquearla, ¿vamos a tener hidrógeno en la parte exterior? Ya no. Por lo tanto, no va a haber formación del ácido clorhídrico. Esa es la función que cumplen los inhibidores de la bomba de protones, bloquear estas bombas y no permitir la formación del ácido clorhídrico. Pero lo hacen de una forma irreversible, ¿no? Irreversible quiere decir que no los van a bloquear por un cierto tiempo, sino constante. Entonces, esto también es un poco perjudicial. ¿Por qué? Porque si las personas lo toman por mucho tiempo, sin una prescripción médica,
pues podemos provocarnos cualquier tipo de patología, ¿no? O malestares. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros en el estómago tiene que tener un pH ácido. Y el ácido clorhídrico tiene una función en nuestro estómago. Entonces, si nosotros no tenemos ese ácido clorhídrico, ¿el pH de nuestro estómago va a ser ácido? Definitivamente que no. Va a haber algunas sustancias que puedan provocar la degradación de los carbohidratos, proteínas, entre otros. No lo va a haber, ¿no? Entonces, tampoco es recomendable automedicarnos con este tipo de medicamentos, ¿no? Porque van a provocar el bloqueo de estas bombas de protones, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Qué nos pueden provocar? Nos pueden provocar cefaleas, que son dolores de cabeza, diarreas, náuseas, estreñimientos, flatulencias o gases, ¿no? Que más bonito se escucha flatulencias, dolor abdominal, que son menos frecuentes, vértigo, mareo, visión borrosa, edema periférico, aumento de enzimas hepáticas. Cuando, no sé si ustedes habrán experimentado, cuando de repente se toman un omeprazol, ¿no? O se inyectan un omeprazol, porque también hay un inyectable, al toque la visión se les borra, no pueden ver, bueno, a mí sí me ha pasado, ¿no? Ese efecto. Entonces, este es uno de los efectos que provoca generalmente cuando se administra por vía endovenosa. Que también puede provocar un aumento de la gastrina, ¿no? Fracturas osteoporóticas. ¿Por qué? Porque cuando se toma demasiado estos inhibidores de las bombas de protones, va a haber un problema en el intercambio de calcio. Entonces no va a haber una buena absorción de este calcio, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha aumentado, pues, ¿no? El pH gástrico. Entonces, es un problema a futuro, pero generalmente se provoca cuando los pacientes toman estos medicamentos por mucho tiempo, 1 mes, 2 meses, ¿no? Continuamente. Entonces, también hay una disminución de magnesio, problemas en los riñones, y hay que tener mucho cuidado con los pacientes que sufren de insuficiencia renal y puede provocar, pues, un efecto rebote, ¿no? Porque se supone que como no hay ácido en el estómago, entonces este va a necesitar de todas maneras el ácido para degradar nuestros alimentos y como sea va a tratar de poder segregarlo, ¿no? Elaborarlo y segregarlo para que realice su función. Por lo tanto, puede haber una mayor segregación de lo normal y nos provoque más daño que beneficio, ¿no? ¿Cuáles son sus interacciones medicamentosas? Pues generalmente con la digoxina, ¿no? Aquí como les he puesto el codripogel, que también es un fármaco que se utiliza, tiene el mismo efecto que el ácido acetilsalicílico, ¿no? Algunos antifúngicos, ¿no? Aquí les he puesto que podrán ver disminuida su absorción y su eficacia, el diazepam, algunos antidepresivos, claritromicina, la vitamina B12, la fenitoína. Hay algunos mitos que se dice sobre el omeprazol, ¿no? Que estos dice que previene las diarreas causadas por antibióticos. Entonces, ¿será cierto que va a prevenir las diarreas causadas por antibióticos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a prevenir diarreas? ¿Para eso se toma este medicamento? No. Si uno de sus efectos más bien... Claro, hija, no, muy bien. ¿Por qué? Porque uno de sus efectos es la diarrea, ¿no? No actúa repoblando la flora intestinal, no lo va a hacer. ¿Favorece la digestión? ¿Ustedes creen que favorece la digestión? No. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tomamos el omeprazol va a disminuir el ácido clorhídrico, ¿no? La formación de este ácido clorhídrico. Por lo tanto, no va a favorecer ninguna digestión. Si lo tomo en mayores cantidades y por mayor tiempo, pues definitivamente que no va a provocar ese efecto, ¿no? Entonces dice, previene el malestar del exceso de comida y bebida, o sea, como un empacho. Tampoco, ¿no? Eso generalmente, ¿con qué lo tratábamos? Cuando hablábamos de las dispepsias o empachamientos que se sentían, ¿con qué?
Ya hemos hablado de los citoprotectores o con los antiácidos se podía prevenir. Generalmente con los antiácidos, ¿no? ¿Es un protector del estómago? ¿Será un citoprotector el omeprazol? No, Miss. No es, claro, ¿no? Entonces, si mi mucosa está dañada, ¿el omeprazol podrá regenerar, ayudar a regenerar mi mucosa gástrica? Definitivamente que no, ¿no? No la va a regenerar. ¿Qué más nos dice? Que debe acompañarse siempre con la toma de un AINE, ¿será verdad? Cuando nos duele el estómago, estamos con gastritis, ¿podemos tomarnos con un ibuprofeno o con un naproxeno? No, Miss. ¿Podemos hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué me causaría? Más, dañaría cosa, Miss. Claro, me dañaría la mucosa y si tengo alguna úlcera, pues la agravaría más, ¿no es así? Entonces se agravaría más, correría mayor riesgo, ¿no? Entonces, ¿no tiene efectos adversos? ¿No tendrá efectos adversos? Sí, así. Sí tiene, ¿no? Y muchos tienen. Si se corta, vuelven a entrar, por favor. Así es, tiene varios efectos adversos. También, si ustedes han escuchado o les han indicado ustedes en algún paciente, ¿en qué momento se debe de administrar un omeprazol? Por ejemplo, no hablemos del omeprazol, que es un inhibidor de las bombas de protones. En ayunas, Miss, en la mañana. En ayunas. Muy bien. ¿Por qué creen que se recetan en ayunas? ¿Podemos tomarlos en las noches antes de dormir? ¿Qué me dicen? Ayunas. Yo sé que es en ayunas, Miss, porque va a controlar la bomba de